Lo que nadie cuenta de la mega operación policial contra Comando Vermelho en Río de Janeiro. El grupo criminal más temido de Río de Janeiro, protagonista del operativo policial más letal en la historia de Brasil, es el Comando Vermelho. El 28 de octubre de 2025, la llamada Operación Contención irrumpió en los complejos de favelas del Alemão y La Pena con 2.500 agentes, vehículos blindados y helicópteros. El resultado fue estremecedor, 121 muertos, una cifra que superó incluso la tristemente célebre masacre de Carandiru. Pero lo más inquietante no fue la magnitud del operativo, sino el verdadero objetivo detrás de él, detener la silenciosa pero imparable expansión de una organización criminal cuyos orígenes muy pocos conocen. Los registros penitenciarios y las investigaciones periodísticas coinciden en que tres nombres aparecen como la base histórica de Comando Vermelho: William da Silva Lima, Rogério Lengruber y José Jorge, conocidos respectivamente como Professor, Bagulao y Sebigode. No eran políticos, no tenían formación militar ni pertenecían a una organización criminal previa. Eran delincuentes comunes que aprendieron a sobrevivir en un sistema penitenciario que funcionaba como un campo de guerra permanente. Sus historias personales explican por qué, dentro de prisión, no formaron una pandilla improvisada, sino un núcleo estructurado que más tarde se transformaría en una organización criminal nacional. William da Silva Lima nació el 2 de noviembre de 1956 en Río de Janeiro, creció en pobreza y sin educación formal. Detenido desde muy joven, entró en prisión adulta a los 18 años. Aunque no era carismático, destacó por su capacidad analítica y organizativa, lo que le valió el apodo de Professor. Fue una figura clave en la creación de la colectividad carcelaria, estructura que más tarde daría origen al Comando Vermelho. Rogério Lengruber nació el 21 de enero de 1949 en Río de Janeiro, tuvo una infancia marcada por violencia y abandono. A los 20 años ya era un asaltante de bancos involucrado en robos armados, fugas y secuestros. Detenido en 1979 y enviado a Ilha Grande, ganó rápidamente autoridad entre los presos gracias a su liderazgo impulsivo y violento. Conocido como Bagulao, aportaba carisma agresivo y control emocional sobre los reclusos, complementando el enfoque estratégico y disciplinado de William da Silva Lima. José Jorge, conocido como Sebigode, nació en 1953 en Río de Janeiro. Su historial criminal estaba centrado en robos y fugas. Era menos visible mediáticamente que William o Rogério, pero cumplía un papel que los otros dos no tenían: articulaba la logística diaria, negociaba entre grupos internos y aplicaba disciplina. Era un intermediario que evitaba fracturas dentro del naciente colectivo. Aunque su presencia en los registros públicos es menor, los testimonios de presos de los años 70 lo señalan como uno de los pilares organizativos de la fase inicial del grupo. Comprender sus trayectorias individuales no basta para explicar el nacimiento del Comando Vermelho si no se entiende el contexto social y político en que convivieron. Brasil estaba bajo dictadura militar entre 1964 y 1985. Presos políticos, principalmente guerrilleros de izquierda, militantes del MR8 y miembros del Partido Comunista, fueron encarcelados junto a ladrones, homicidas y asaltantes de banco. No existía separación por tipo de delito. Esa mezcla no fue resultado de una estrategia criminal, sino del diseño represivo del Estado. Los presos políticos aportaron disciplina organizativa y lógica colectiva. Los presos comunes aportaron fuerza operativa, conexiones delictivas y disposición violenta. El Estado, sin buscarlo, combinó los elementos que permitirían la creación de la primera organización criminal estructurada dentro del sistema penitenciario brasileño. En 1979, en la prisión Instituto Penal Cândido Mendes, ubicada en la isla de Ilha Grande, en la costa del estado de Río de Janeiro, comenzó a formarse la organización que más tarde sería conocida como Comando Vermelho. Ilha Grande no era una prisión convencional, era una isla aislada, rodeada por mar abierto y selva, donde el Estado brasileño enviaba a los presos considerados más peligrosos o indeseables. Allí no existían celdas individuales, defensa legal garantizada ni control externo.
Los presos vivían hacinados, sometidos a castigos físicos, corrupción interna y un sistema carcelario que funcionaba bajo reglas no oficiales de violencia y abandono. En ese ambiente, donde la supervivencia dependía de alianzas internas y donde los guardias ejercían poder absoluto, comenzó la unión entre delincuentes comunes y presos políticos que daría origen al embrión del Comando Bermelo. Dentro de la prisión de Isla Grande, surgió la Falange Bermela como una alianza de protección entre presos, basada en la solidaridad y no en el crimen organizado. Con el tiempo pasó a llamarse Comando Bermelo, manteniendo su origen colectivo. A inicios de los años 80, los primeros miembros liberados comenzaron a realizar asaltos a bancos y secuestros con gran coordinación, financiando armas y refugios mientras los líderes seguían presos y daban órdenes desde la cárcel. Hacia mediados de los años 80, el grupo inició el control del narcotráfico en favelas como Jacarecino, Rosina y Morro do Alemão, convirtiéndose en una organización armada con dominio territorial más allá del ámbito carcelario. El Comando Bermelo pasó de ser una red de apoyo entre presos a una organización criminal con dominio territorial. El auge de la cocaína en los años 80 fortaleció su poder económico, permitió alianzas con proveedores de Colombia y Bolivia y facilitó la compra de armamento pesado. El crecimiento generó disputas internas y ejecuciones, mientras figuras como Fernandino Beiramar y Marcino VP asumieron protagonismo, aunque la cúpula presa mantuvo el control estratégico del grupo. Durante esta etapa, la policía tuvo grandes dificultades para frenar al Comando Bermelo debido a la falta de preparación, la corrupción y el desconocimiento del territorio de las favelas. Algunos agentes incluso colaboraban con la organización a cambio de sobornos. Para finales de los años 80, el Comando Bermelo ya funcionaba como una estructura criminal compleja, controlaba favelas, traficaba drogas, cobraba extorsiones, realizaba secuestros y aplicaba disciplina interna. Aunque la cárcel seguía siendo su centro de mando, la red externa operaba con autonomía. Esta fase consolidó su poder en Río de Janeiro y estableció el modelo de organización criminal que mantendrían en las décadas siguientes. Durante la década de 1990, el Comando Bermelo se consolidó como una organización criminal estructurada y dominante en varias favelas de Río de Janeiro. El tráfico de drogas se volvió su principal fuente de ingresos, complementado con extorsiones y uso sistemático de la violencia. Entre 2000 y 2010, el Comando Bermelo amplió su influencia más allá de Río de Janeiro, estableciendo rutas de narcotráfico hacia otros estados y fortaleciendo alianzas con grupos criminales internacionales. Durante esta década, la organización incorporó nuevos líderes y consolidó estructuras jerárquicas más sofisticadas, manteniendo el control de favelas clave mediante patrullas armadas, extorsión y violencia sistemática contra rivales y civiles. Los enfrentamientos con bandas rivales se intensificaron y la policía brasileña implementó operativos de gran escala, aunque con resultados limitados debido a corrupción interna, falta de coordinación y conocimiento de la geografía urbana. Esta etapa consolidó al Comando Bermelo como una organización criminal con alcance nacional, capacidad de mando remoto desde prisión y control territorial efectivo, sentando las bases para su expansión internacional en los años siguientes. Entre 2010 y 2025, el Comando Bermelo consolidó su poder en Río de Janeiro y expandió su influencia a nivel nacional e internacional, manteniendo un control efectivo sobre numerosas favelas y rutas de narcotráfico. Durante este periodo, la organización reforzó su estructura jerárquica, combinando líderes presos con comandantes libres que operaban en las calles, asegurando la disciplina interna mediante amenazas, violencia selectiva y asesinatos de rivales o miembros desobedientes. Algunos de los miembros más destacados huyeron de prisión o fueron liberados, lo que permitió que las operaciones del Comando Bermelo se extendieran más allá de los límites de Río y fortalecieran la red de tráfico y control territorial. El narcotráfico siguió siendo la principal fuente de ingresos, complementado por extorsiones, secuestros, control de transporte y comercio ilegal dentro de los territorios bajo su dominio. Posteriormente, en octubre de 2025, la Operación Contención, dirigida contra el Comando Bermelo en los conjuntos de favelas del Alemão y La Pena, movilizó a 2.500 agentes y resultó en la muerte de 121 personas, convirtiéndose en el operativo policial más letal de toda la historia de Brasil.
Al igual que en Jacarecino, varios miembros del Comando Bermelo lograron escapar, dispersándose a otras favelas o zonas periféricas, lo que permitió a la organización reorganizarse rápidamente. Tras la operación, la violencia y las represalias se intensificaron. Miembros del Comando Bermelo atacaron a policías y rivales, y hubo reportes de ejecuciones de aquellos percibidos como traidores o colaboradores de las autoridades. Estos operativos evidenciaron no solo la magnitud del poder del Comando Bermelo y su capacidad de resistencia frente al Estado, sino también el impacto devastador en la población civil. Vecinos quedaron atrapados en los tiroteos y muchos perdieron familiares o amigos. Los familiares de los asesinados organizaron protestas y marchas, denunciando la brutalidad de los operativos, la falta de control sobre la violencia policial y la impunidad en la muerte de civiles. Las protestas reflejaron la tensión social y el dolor colectivo que genera el conflicto entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales dentro de las favelas. Si el Estado brasileño ha ejecutado los operativos policiales más letales de su historia y aún así el Comando Bermelo sigue existiendo, expandiéndose y reclutando, entonces la pregunta no es cómo destruir la organización, sino, ¿qué está fallando en Brasil para que una facción criminal dé más seguridad, empleo y pertenencia en las favelas que el propio gobierno? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo